Carmen Delgado plantó el tacón dentro del umbral de nuestro dormitorio como si la casa fuera suya. Llevaba la autoridad como una armadura, la placa de vicepresidenta de la Junta de la urbanización Los Pinos relucía en su solapa. Igual que si fuera la placa de un sheriff de película. El sensor del pasillo parpadeó en rojo a su espalda. Ella ni se fijó. Nunca se fijaba. Estoy haciendo una inspección interna de seguridad según el artículo 8b del reglamento de la comunidad, anunció. Avanzando otro paso dentro de nuestro santuario. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. No sabía que el sensor del suelo estaba activado. Ni que yo ya había registrado la huella de su tarjeta ARFID con la que había anulado la cerradura inteligente. La cámara oculta dentro del difusor del pasillo sí lo sabía todo. Yo estaba en el garaje. Al otro lado de la casa. Con los ojos clavados en el monitor de vigilancia mientras su silueta pixelada pasaba junto a la cama y junto al armario de medicinas de Elena. Las imágenes se sincronizaron en 4 servidores antes de que yo pestañeara. ¿Desde dónde estás mirando? Porque si crees que tu junta de propietarios es dueña de tu casa, vas a querer ver cómo termina esto. Me llamo Alejandro Vargas. Ex especialista en guerra electrónica del Ejército Español. Ahora me gano la vida entrando en sistemas, pero solo cuando me pagan y solo con el teclado. Esta casa en la urbanización Los Pinos tenía que ser nuestro nuevo comienzo después de todo lo que Elena y yo pasamos hace 2 años en Valencia, el allanamiento. El juicio. La humillación. Ella todavía duerme con el ventilador encendido para no oír los latidos de su propio corazón. Por eso, cuando Carmen Delgado se coló mientras Elena estaba en su sesión de fisioterapia, no vi una simple infracción. Vi una herida que se abría de nuevo. La Junta ya nos había puesto 3 actas en el último mes, decoloración de la fachada. Un arbusto obstructivo en el lateral y una queja fantasma sobre desorden visual a través de las persianas cerradas. Yo sospechaba que algo no cuadraba. Pero la sospecha no es prueba. Todavía no. Así que preparé la trampa. El pasillo por el que entró Carmen había sido reformado a mi manera, cerradura inteligente con firmware personalizado. Registradores FID ocultos en los rodapiés. Micrófono activado por voz que grabó cada palabra suya. El cajón que abrió era cebo puro, documentos falsos de normativa urbanística. Recibos preparados. Incluso un informe de accesibilidad universal con un párrafo resaltado que ella no pudo resistir leer. Pero la trampa no la monté solo para Carmen. La monté para mí. Porque necesitaba saber si todavía estaba cuerdo. Si Los Pinos era como todas las demás comunidades que se venden como convivencia mientras libran una guerra silenciosa por el control. Y porque le había prometido a Elena que nadie volvería a violar su espacio. Nunca más. No sin consecuencias. Esta era nuestra casa. No de ellos. No de Carmen. La cámara la mostró ya dentro del dormitorio. Miró el cajón. Lo abrió. 32 segundos. Ese fue el tiempo que tardó en tocar el papel que yo había dejado para ella. Cuando has pasado una década en guerra electrónica aprendes que las batallas de verdad no llegan con uniformes ni sirenas. Llegan en silencio. Con papeles. Con llaves que nadie debería tener. Carmen se creía intocable. Creía que un cargo le daba derecho a todo. Que nadie creería a un tipo como yo antes que a ella. Que nadie cuestiona a la Junta. Pero yo no vivo en su mundo. Yo vivo en el mundo donde los registros no mienten y el silencio puede gritar. Mi padre me enseñó a construir desde cero. Madera. Circuitos. Personas. Pero sobre todo me enseñó a hacer que algo durara. A asegurarme de que nadie te quite lo que quieres sin encontrarse con el acero que escondiste debajo. Aquella mesa de nogal en el garaje, la que Carmen había multado por almacenamiento exterior no conforme, la construyó mi padre a mano.
Un hombre que nunca dejó que una norma pesara más que la dignidad. Y fue exactamente en esa mesa donde yo estaba sentado cuando la pillé entrando en nuestro dormitorio. Ella no solo abrió un cajón. Abrió algo más. Algo que por fin podía usar. Porque ahora tenía imágenes. Tenía marcas de tiempo. Tenía grabación de voz. Y pronto tendría registro oficial en el ayuntamiento. Esto ya no era una infracción. Era munición. Y yo sabía exactamente a dónde llevarla. Los Pinos no susurraba. Vigilaba. Multaba y corregía. Cada seto a la misma altura. Cada persiana en uno de los 6 tonos tierra aprobados. Y cada semana la Junta recorría la urbanización con carpetas como si inspeccionara un cuartel. La primera vez que vi a Carmen Delgado de patrulla no iba sola. 2 miembros más la seguían como asistentes en un rodaje. Carmen hablaba por todos. Señalaba vallas. Jardines. Entradas. Uno tomaba notas. El otro hacía fotos. No de nada concreto. Solo de lo que Carmen indicaba. Se pararon delante de mi casa. Yo observaba desde la ventana. Carmen inclinó la cabeza hacia la puerta del garaje. Luego hacia la mesa de nogal que se veía a medias. No llamó. 3 días después. Apareció un acta en mi buzón, estructura no asegurada. Daña la armonía visual de la comunidad. La foto adjunta era un zoom de la mesa. Apelé. Carmen denegó la apelación antes siquiera de que la Junta la revisara. Así que hice ajustes. Moví la mesa 2 palmos hacia adentro. Añadí un sensor de movimiento justo encima y coloqué un transmisor debajo de la tabla. Por si acaso. La segunda acta llegó una semana después, obstrucción de acera con arbusto invasor. El arbusto en cuestión era un romero que ya estaba allí cuando compramos la casa. Aún así. Lo recorté. La tercera llegó mientras trabajaba en el garaje. Elena me la trajo. El sobre ya abierto. Las manos temblando. Desorden visible en ventana interior desde vía pública. Leyó. Nuestras persianas estaban bajadas. Fue entonces cuando supe que no se trataba de cumplir normas. Se trataba de control. Carmen no patrullaba la urbanización. ¿La perfilaba? Comprobé los registros de mis cámaras exteriores. Nada. Nadie había pisado nuestra acera. Pero aún no había conectado los sensores internos al servidor central. El mando maestro de la cerradura todavía funcionaba con el firmware por defecto de la Junta. Un descuido que estaba a punto de corregir. Aquella misma noche craqueé el código. Las cerraduras de la comunidad estaban programadas en masa y su firmware no se había actualizado en 4 años. Ni siquiera necesité jailbreak, solo reescribí los protocolos de registro para que enviaran todo en silencio a mi red privada. Elena no hizo preguntas. Solo se quedó a mi lado en el garaje. Brazos cruzados. Viendo las líneas de código pasar como quien se prepara para una tormenta que ya sabe que viene. Esto va a terminar como en Valencia, susurró. No, respondí. Esta vez lo veré venir. La urbanización Los Pinos se vendía como comunidad. Pero una comunidad protege a sus vecinos. Este sitio solo protegía su poder. Aquella semana hubo reunión de la Junta. Uno de esos foros donde los propietarios pueden expresar preocupaciones. Fui. No para quejarme. Sino para observar. Carmen presidía la larga mesa en la sala de la casa club. Su placa estaba un poco más alta de lo normal. Como si quisiera que le rozara la cara. 3 miembros más la flanqueaban. 2 votaban lo que ella votaba. El tercero. Marcos Herrera.
Apenas levantaba la vista de su libreta. Un vecino de la calle Olmo protestó por una multa de 50 euros por usar barbacoa de carbón. Carmen lo cortó en 3 frases. Citando normativa contra incendios. Una mujer de la calle Laurel mencionó una multa falsa por un emparrado. Carmen la derivó a otro miembro y pasó página. No hubo votaciones. No se aceptaron preguntas. Era teatro disfrazado de gobernanza. Al terminar, me quedé cerca de la puerta. Carmen pasó por mi lado como si yo fuera invisible. Marcos se detuvo. No dijo nada. Solo me miró a los ojos y luego apartó la vista. Como si algo le pusiera nervioso. Tenía los nudillos blancos alrededor de la carpeta. Aquella noche instalé el último equipo de la trampa, sensor de pasillo conectado a la nube. Bucle de audio activado. Cámara de movimiento oculta tras la placa del difusor. Todo listo. Solo tenía que esperar a que Carmen se sintiera lo bastante segura para volver a actuar. Para cruzar el umbral que no le pertenecía. La Junta creía que estaba recopilando datos sobre mí. En cuanto Carmen pisó aquel pasillo, los datos cambiaron de bando. Y esta vez eran míos. Marcos Herrera siempre parecía querer desaparecer. No como la mayoría de los miembros de Junta, aburridos. Indiferentes. Sino como si contuviera la respiración en cada habitación. Su corbata siempre torcida. La espalda demasiado recta. Como si intentara parecer cualificado para un papel que nunca había pedido. La siguiente reunión de la Junta fue 2 noches después de que saltara la trampa. No dije ni una palabra. No hacía falta. Carmen entró como si nada hubiera pasado. Chaqueta verde oscuro. Mirada recorriendo la sala como si el mero hecho de que alguien la retara la aburriera. Marcos entró detrás. Abrazando su tablet como un escudo. Se sentó 2 sillas más allá. Ni al lado ni enfrente. La distancia justa para fingir neutralidad. Yo me senté en la última fila. Justo para verle la cara mientras ella hablaba. Carmen abrió con las tonterías de siempre, presupuestos. Mejoras de jardinería. Moción para que solo se permitieran luces blancas cálidas en exteriores. Pero Marcos la mandíbula le temblaba cada vez que ella lo miraba. No levantó la voz. No cuestionó sus notas. Aún así. Algo no encajaba. Su mano flotaba sobre la pantalla. Los dedos flexionándose como si quisiera pulsar algo pero no pudiera. A mitad de reunión. Carmen mencionó seguimientos de cumplimiento. No citó nombres. Nunca lo hacía. Solo dijo que varias propiedades habían sido marcadas de nuevo por infracciones interiores, confirmadas en inspecciones proactivas. Se me heló el estómago. Al otro lado de la sala. Marcos se estremeció. No de forma visible. Pero el pulgar se le paró a mitad de scroll y se mordió el interior de la mejilla. No estaba de acuerdo. Se le notaba en los hombros rígidos. En cómo parpadeaba más lento. A propósito. Como intentando resetearse. Carmen ni se enteró. Siguió hablando como si todos fuéramos papel pintado. Después de la reunión. Tomé una decisión. Seguí a Marcos. No fue directo al coche. Caminó hacia el borde este de la casa club. Donde los árboles filtraban las farolas en un resplandor suave. Se paró debajo de uno. Sacó un cigarrillo de un paquete arrugado y lo encendió con dedos temblorosos. No dije nada al principio. Solo me planté enfrente. Brazos cruzados. Él levantó la vista. Sobresaltado. No sabía que seguías aquí. Te estremeciste, dije. ¿Qué? Cuando mencionó las inspecciones interiores.
Te estremeciste. No contestó. Solo soltó una bocanada de humo y miró hacia otro lado. Sé lo que hizo. Marcos. Otra pausa. Entonces tienes cámaras. Cámaras. Sensores. Audio. Miró al suelo. Eso es ilegal. Lo que ella hizo es ilegal. Sus dedos temblaron. No lo negó. Solo parecía cansado. No puedo, empezó. Luego se calló. No me apunté a esto. Ella usó una llave maestra para entrar en mi casa. En mi dormitorio. Yo no se la di. Le creí. Dijo que era una inspección de emergencia, añadió en voz baja. Algo sobre responsabilidad civil. Que si no actuábamos, la Junta podía ser demandada por negligencia. ¿Y la creíste? Su silencio fue respuesta suficiente. No intento arrastrarte, dije. Pero tú viste cómo mintió. Sabes que lo que hace no es el procedimiento. Tiró el cigarrillo y lo pisó. No lo entiendes. Esa gente tiene abogados. Lo cubren todo. Me destrozaría si hablo. Pero ya te destrozó el voto. Eso le dio. Levantó la mirada. Ojos cansados pero más afilados. ¿Grabaste alguna vez esas reuniones? Pregunté. Su respuesta fue casi inaudible. Siempre. No dijo más. Solo se dio la vuelta y caminó hacia el aparcamiento. Hombros hundidos. No lo seguí. Todavía no estaba listo. Pero la grieta ya estaba ahí. Y a veces eso es todo lo que necesitas. La cuarta acta llegó doblada en tres como carta de un viejo enemigo. Sin sobre. Solo el sello rojo de la comunidad en la parte superior y una foto grapada debajo, primer plano de nuestra cancela con un pestillo ligeramente desalineado. Elemento perimetral comprometido. Artículo 6A. Elena la encontró antes que yo. No dijo nada al dármela. Solo me apretó el papel en la palma y volvió dentro sin levantar la vista. El pestillo en cuestión era un cierre decorativo en la cara interior de la cancela. Ni siquiera visible desde la calle. No comprometía nada salvo. Quizá. El sentido del control de Carmen. Aún así. Me agaché a inspeccionarlo. Estaba exactamente como lo había instalado, seguro. Funcional. Alineado. Pero algo más llamó mi atención. Pequeños arañazos frescos alrededor del tornillo. Alguien lo había manipulado recientemente. Me levanté despacio y miré hacia la acera. Ni coches ni gente. Solo un silencio demasiado grande para ser martes por la tarde. Dentro. Abrí los registros de seguridad. El sensor de movimiento del jardín delantero se había activado a las 2:38 de la madrugada anterior. La reproducción mostraba una figura que se acercaba a la cancela y se detenía 21 segundos. Justo el tiempo de alargar la mano. Aflojar y volver a apretar algo. Sin linterna. Sin herramientas visibles. Carmen. Tenía que ser Carmen. El horario. El método. La cobardía, todo encajaba con su patrón. Pero esta vez era distinto. Esta vez no solo ponía actas. Las fabricaba. Elena me observaba desde el pasillo mientras yo montaba la cronología en el portátil. Fotograma a fotograma. Está presionando, dijo. Más fuerte que nunca. Está a punto de resbalar. Casi. Todavía no. Abrí el archivo del cajón cebo. Ella lo había abierto. Había mirado directamente el informe falso de accesibilidad y lo había cerrado como si nada. Pero aquella mirada no era pánico.
Ni curiosidad. Era reconocimiento. Sabía exactamente lo que era. Y eso significaba que sabía lo real que era el riesgo. Porque si la silla elevadora de la piscina comunitaria llevaba rota todo este tiempo y ella había enterrado la queja. Ya no hablábamos de multas. Hablábamos de responsabilidad civil. Real. Económica. Penal. Pública. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared un momento. La línea entre vigilancia y estrategia siempre había sido fina. Pero ahora tenía más que imágenes de ella cruzando límites. Tenía prueba de que ignoraba una obligación legal que afectaba a toda la urbanización. Aquella noche caminé por la urbanización. Despacio. Sin llamar la atención. Noté que casas todavía tenían luces en el porche. Que felpudos estaban desgastados. En algún lugar de aquel laberinto de vallas perfectas y setos podados había gente que no sabía que les estaban mintiendo. Y merecían saberlo. Cuando volví, Elena me había dejado una taza de té en la mesa del garaje. ¿Has encontrado algo?, preguntó desde la puerta. Todavía no, mentí. Había encontrado todo. Solo necesitaba una pieza más, alguien que hablara. No dormí aquella noche. No por miedo, esos nervios se me habían quemado años atrás. Sino porque el patrón por fin se estaba rompiendo. A las 3:12 de la madrugada. La cerradura inteligente pitó otra vez. Mismo código de acceso. Misma ventana horaria. Carmen había vuelto. Pero esta vez no pasó del pasillo. Abrió la puerta. Entró y se quedó congelada. No por un ruido ni una luz, sino porque el pasillo estaba más frío de lo normal. Ligeramente helado por la rejilla del suelo que yo había abierto bajo las baldosas. Diseñada para crear una microneblina casi invisible por cambio de humedad. Un viejo truco de engaño térmico. Suficiente para que cualquiera dudara de sus sentidos. Se dio la vuelta y salió. Ni siquiera llegó al cajón. Pero no importaba, la cámara había registrado su tarjeta. Sus pasos y su patrón respiratorio. El nuevo micrófono direccional incrustado en el marco captó el susurro apenas audible, maldita trampa. Lo sabía. Pero ya era tarde. Las imágenes eran nítidas. Mejores que la vez anterior. Su cuerpo se inclinaba lo justo para que se viera la placa en el pecho. El código de tiempo encajaba perfectamente con la última acta. Y ahora tenía su voz reconociendo que lo que hacía no era procedimiento. Era personal. Monté los archivos, audio. Vídeo. Registros de entrada. Superposiciones de sensores. Cadenas de marcas de tiempo. Pero el verdadero avance llegó a las 9:47 de la mañana. Justo cuando ajustaba la calidad de compresión. Un mensaje de número desconocido, ¿podemos hablar? Tengo algo. No hacía falta nombre. Marcos. Le dije que nos viéramos en el parque municipal. Fuera de la urbanización. Terreno neutral. Llegó 20 minutos tarde. Vestido como quien intenta pasar desapercibido y fracasa, pantalones chinos. Polo por fuera. La misma energía nerviosa de siempre. No puedo darte todo, dijo. Mirando los árboles. Pero sí lo suficiente. Sacó un pendrive pequeño. Barato. Rayado. Solo audio. Grabaciones de las últimas 4 reuniones. Ella no sabía que guardaba copias de seguridad. ¿Incluye las inspecciones interiores? Sí. Y la queja de accesibilidad que enterró. Eso me dejó helado. ¿Lo admitió? Asintió. Dijo que si el ayuntamiento se enteraba hundiría los precios de reventa.
que estaba protegiendo a la comunidad. Miré el pendrive en mi mano. El plástico pesaba más de lo que debería. Marcos se frotó la nuca. No lo recibiste de mí. Si sale a la luz. No fui yo. Lo sé. Yo tampoco me apunté a esto. Le miré de verdad. No al secretario callado que vivía a la sombra de Carmen. No al hombre demasiado asustado para hablar. Al hombre que ahora me entregaba munición porque era lo correcto. Acabas de hacerlo, dije. No contestó. Solo se dio la vuelta y se fue. Cabeza baja. Manos en los bolsillos. Guardé el pendrive y fui directo al único sitio que Carmen no controlaba, mi espacio de trabajo. Dentro del garaje. La mesa de nogal esperaba. Sólida e inalterable. Inserté el pendrive en el terminal seguro y abrí los archivos. El audio era granuloso al principio, estática. Toses. Sillas moviéndose. Luego la voz de Carmen. Clara como el cristal. Si empezamos a atender todas las quejas de los vecinos. Invitamos a demandas. Esa silla elevadora de la piscina lleva rota desde marzo. No es nuestro problema hasta que alguien se haga daño. Otra voz. Marcos. Más baja. Vacilante. Pero somos responsables. ¿No? Es un bien común. Somos responsables de gestionar la percepción, contestó Carmen. Para eso está la Junta. El silencio que siguió en la grabación fue ensordecedor. El daño ya estaba hecho. Ahora no solo tenía prueba de allanamiento. Tenía una cita directa que la vinculaba a negligencia deliberada de una obligación legal de accesibilidad. Ya no era política de comunidad. Era responsabilidad civil. Y el ayuntamiento no se lo tomaba a la ligera. A la mañana siguiente tenía todo delante, vídeo del allanamiento. Audio de la admisión y una red encriptada silenciosa que registraba cada tecla que Carmen nunca pensó que nadie rastrearía. Miré la pared frente a la mesa. Donde aún colgaba el nivel viejo de mi padre. Ligeramente oxidado. Ligeramente torcido. Pero equilibrado. Lo había dejado así a propósito. La perfección no es honesta, decía siempre. La precisión sí. Yo no perseguía perfección. Perseguía prueba. Elena entró en el garaje con su tablet. Se está extendiendo, dijo en voz baja. Me giré. Una publicación anónima en el grupo de vecinos. Dos más comentaron que han pillado a Carmen en cámaras de puerta a altas horas. Uno dijo que le abrió la cancela del patio trasero y ni llamó. Me levanté despacio. La mente ya calculando. Aún no era momento de hacerlo público del todo. Pero se estaba acercando. Necesitaba una entrada limpia. Algo irrefutable. Rastreable y... sobre todo... ¿oficial? Eso significaba el ayuntamiento. La infracción de accesibilidad era la clave. Las multas de propiedad se podían debatir en comisión. Pero las obligaciones de accesibilidad universal eran ley. Y yo tenía grabada su voz diciendo que la había enterrado. Rellené el formulario online de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento. Datos básicos. Dirección. Administrador de finca. Naturaleza de la infracción. Subí el clip de audio. Luego las imágenes del cajón cebo, solo la parte donde Carmen leía claramente el informe falso. Sin trucos. Sin edición. Solo el momento frío en que lo supo y se marchó. Adjunté cronología de la queja original del vecino Patel y la falta de respuesta de la Junta. No puse nombres. Solo fechas. Lindes y correos archivados de vecinos mencionando la silla rota. Revisé cada detalle 3 veces.
Lenguaje neutro. Solo hechos. Y envié. El correo de confirmación llegó 2 minutos después. Elena me observó todo el tiempo. ¿De verdad lo estás haciendo? Ella ya cruzó la línea, contesté. Yo solo la estoy pintando con tinta. El resto del día vigilé los grupos de la urbanización. Ninguna publicación de Carmen. Ningún comunicado de la Junta. Pero Marcos me envió un mensaje encriptado corto: Ayuntamiento abrió expediente. Estás en el reloj. Era hora de preparar el resto. Monté un paquete completo de pruebas, capturas, transcripciones, registros FIT, imágenes de la segunda entrada en el pasillo y versión anotada de la reunión donde Carmen desestimaba la accesibilidad como problema de reventa. Hice copia de seguridad. Y copia de la copia. Al atardecer todo estaba replicado en 4 discos, 2 locales. Uno remoto. Uno aislado. Las viejas costumbres no mueren. Pero no fue hasta que caminé por la urbanización aquella noche cuando me di cuenta de cuánto había cambiado. Estaba silenciosa. Pero no del silencio habitual. Luces encendidas. Cortinas entreabiertas. La gente miraba desde detrás de cristales seguros. Carmen había gobernado con silencio. Pero ahora ese silencio empezaba a resquebrajarse. Al final de la manzana. Un pequeño cartel clavado en el césped junto a un buzón: ¿Quién vigila a los vigilantes? Sin nombre. Sin logo. No hacía falta preguntar. Volví a casa en la oscuridad. La adrenalina fría en las venas. Ya no se trataba de trampas. Se trataba de asegurarme de que nadie más tuviera que vivir dentro de una jaula construida por quienes decían protegerlos. En el garaje, me senté junto a la mesa de nogal y abrí el portátil una vez más. Había una nueva alerta: investigador municipal asignado. Caso de 1457. Revisión infracción accesibilidad en curso. Ese era el golpe. Carmen aún no lo sabía. Pero su correa estaba a punto de tensarse. No supe de Marcos hasta el jueves por la noche. El mensaje era corto: reúnete conmigo en la caja eléctrica detrás del lote 12. Trae el móvil. El lote 12 estaba en el borde de la urbanización, donde la grava se volvía matorral y el poder de la Junta empezaba a diluirse. Esperé hasta bien entrada la noche, cortando por patios laterales, lejos de las aceras. Cuando llegué, Marcos ya estaba apoyado contra la caja del transformador, la cara medio iluminada por la pantalla de su teléfono. Sin corbata, mangas remangadas. Por primera vez parecía menos un hombre intentando pasar desapercibido y más alguien dispuesto a ser visto. No saludó. Tengo que contarte algo, dijo sin levantar la vista. Pero si lo grabas. Lo negaré todo. Asentí. Sin cámara. Solo oídos. Está borrando actas de la Junta, dijo. Todo lo que mencione inspecciones interiores. Actas de accesibilidad. Incluso quejas de vecinos sobre llaves de acceso borrado. Eliminado. ¿Desde cuándo? 2 semanas. Borra copias del drive compartido y modifica marcas de tiempo. Lo pillé porque guardo versiones locales de todo. Carpetas de autoguardado redundantes. Olvidó que yo instalé el portal de la Junta. Le miré fijamente. Tú construiste el sistema interno hace años. ¿Antes de entrar en la Junta? Contrataron mis servicios como freelance. Carmen ni siquiera se dio cuenta de que era el mismo tipo cuando entré. ¿Todavía tienes los backups originales? Asintió una vez. Despacio. Encriptados y con bloqueo temporal. Todo lo que borró. Puedo demostrarlo. Cada revisión.
Cada voto falsificado. ¿Y me lo cuentas ahora por qué? Porque estoy harto de esconderme detrás de normas. Acepté este cargo para ayudar. No para ser un fantasma al que ella ordena. Di un paso más cerca. ¿Sabes lo que significa? ¿Verdad? Ya no eres solo testigo. Eres denunciante. Tragó saliva. Lo sé. Por un momento el viento pasó entre nosotros, agitando los setos secos. Presenté todo al ayuntamiento anoche, dije. Ya tienen número de expediente. Sus hombros cayeron como si soltara una tensión que llevaba semanas cargando. Vendrá a por ti, añadí. Lo sé. ¿Estás seguro de estar preparado? Me miró a los ojos. Ni un poco. Pero lo hago de todos modos. Saqué de mi abrigo un pendrive clonado con todo el paquete actualizado y el mapa de marcas de tiempo que Marcos acababa de darme. Se lo tendí. Esto se queda offline salvo que me pase algo. Lo tomó con gesto grave. Luego miró su teléfono. Dudó y me lo mostró. Un hilo de mensajes. Nombre de Carmen arriba. Docenas de mensajes. Mira el último, dijo. Leí, la mayoría de la Junta puede cambiar a tu favor si mantienes la boca cerrada. Recuerda lo que firmaste debajo. El título del documento, Cláusula de confidencialidad y arbitraje de la comunidad. Te está amenazando, dije. Implicando. Pero sí. Esa cláusula no aguanta ante investigaciones municipales. Ahora lo sé. No dijimos nada más durante un rato. Solo dos hombres a la sombra de una caja de acero. Rodeados de chalets y mentiras que empezaban a resquebrajarse. Al final. Marcos carraspeó. ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Casi. Queda un movimiento. Asintió una vez. Pues haz que cuente. Y se marchó, dejando su miedo en la grava bajo sus zapatos. Me quedé solo bajo la luz naranja de una farola. El pendrive aún caliente en la mano. Ya no era solo mi pelea. Ahora era nuestra. Cuando llegué a casa, el aire pesaba más. No de miedo, esos días habían pasado. Sino de impulso. El que se acumula cuando demasiada gente sabe la verdad y muy pocos siguen intentando ocultarla. Entré en el garaje. La mesa de nogal esperaba como socio silencioso. Su veta atrapaba la luz del techo justo lo suficiente para recordarme de qué iba esto realmente. No era un problema técnico. Ni siquiera un problema de vecina. Era sobre control. Y sobre qué pasa cuando la persona equivocada cree que es la única que debe tenerlo. Inserté el pendrive de Marcos en el terminal y esperé a que terminara el apretón de manos de descifrado. Al abrirse aparecieron carpetas, marcas de tiempo. Audio en bruto. Registros de vídeo. Metadatos del servidor compartido de la Junta. Todo etiquetado con historiales de revisión. No solo había borrado pruebas. Había falsificado votos. 6 mociones aprobadas con quórum carecían de firmas obligatorias. Otras 2 tenían actas copiadas de meses anteriores y modificadas ligeramente. Como si pensara que nadie miraría 2 veces. Carmen ya no solo se extralimitaba. Estaba reescribiendo la realidad. Pero el sistema que Marcos había construido no olvidaba. Y ahora lo tenía todo. Pasé las siguientes 3 horas montando el paquete final. Primero lo estructuré como auditoría formal. Infracciones organizadas por tipo, procedimentales. Legales. Técnicas. Cada captura con marca de tiempo. Cada cita indexada con audio fuente. Sin comentarios. Solo hechos. Luego añadí una segunda capa,
Imágenes de las dos entradas en el pasillo una al lado de la otra con las actas manipuladas que ella había emitido. Guardé las infracciones de accesibilidad en carpeta aparte. Esa era para el ayuntamiento. Limpia. Directa. Imposible de ignorar. Pero el archivo central era para los vecinos. Para la gente que miraba desde detrás de las cortinas. Para los que nunca habían hablado. No porque no les importara. Sino porque creían estar solos. No lo estaban. Rendericé la versión final en un enlace privado. No listado. Encriptado. Pero compartible. Luego escribí un mensaje corto: esto es lo que vuestra junta no os cuenta. Sin nombre. Sin dirección. Sin amenazas. Solo verdad. Al amanecer tenía la secuencia de lanzamiento lista. Grupo de vecinos de Nesdor. Grupo local de Facebook de Los Pinos. 3 publicaciones programadas idénticas. Para las 8 del viernes. Justo antes de la asamblea mensual de la Junta. Elena entró en el garaje justo cuando cerraba el portátil. Está listo, dije. No sonrió. Solo asintió. Ojos pesados de saber. ¿Seguro que es suficiente? No, admití. Pero es real. Eso es todo lo que tengo. Se sentó a mi lado en la mesa. Su mano sobre la mía. Hoy vi otro cartel, dijo. 2 manzanas más allá. Decía, recordamos a quien elegimos. Levanté una ceja. Carmen está perdiendo el control, añadió. Hasta los que la defendían empiezan a murmurar. Bien. Que murmuren. Que el silencio se rompa. Aquella noche redacté un último documento, resumen para la oficina de accesibilidad del ayuntamiento. Incluí la cadena forense de archivos de audio. Los metadatos de Marcos y el momento exacto en que Carmen reconoció que la silla elevadora era un problema conocido. Al final escribí una frase: esta miembro de la Junta ocultó deliberadamente esta información a los vecinos y al ayuntamiento para evitar las reparaciones obligatorias. Lo firmé con nombre completo. Dirección completa. Sin más escondites. Una vez sellado. Lo imprimí y lo llevé yo mismo al buzón. No porque no confiara en el envío digital, sino porque a veces el acto físico de enviar algo importa. Dice, no tengo miedo de que me vean. La trampa había cumplido su función. Pero ahora el gatillo era mío. El viernes llegó lento y afilado. El cielo colgaba pesado. Gris. Cargado de algo que se acercaba. Como si el aire supiera lo que estaba programado para las 8. Mejor que la gente. Pasé el día haciendo comprobaciones finales. Cada publicación confirmada. Cada archivo replicado. Sin segundas dudas. A las 6 la urbanización ya se movía. Se notaba en cómo la gente sacaba a pasear a los perros, más rápido. Ojos arriba. Conversaciones cortadas. Las luces de la casa club se encendieron temprano. Sillas plegables colocadas en filas. Carmen siempre había sido amante del teatro. Elena se quedó callada. Leyendo en el porche con una manta sobre las rodillas. No preguntó qué pasaría después de esa noche. Yo tampoco lo dije. Los dos lo sabíamos. A las 7 saqué el último disco de la caja fuerte. No era para el ayuntamiento. No era copia de seguridad. Era seguro. Cada byte de datos, transcripciones impresas. Capturas. Registros. Capturas de voz, en un SSD limpio con marcas de tiempo. Sellado en un sobreacolchado. Lo llevé a un apartado de correos que había alquilado a nombre de mi hermano en Getafe y lo dejé allí. Por si Carmen decidía jugar sucio con dientes legales.
Cuando volví, Elena ya estaba vestida. ¿Vas? Preguntó. No. Sonrió levemente. Yo tampoco. No hacía falta que estuviéramos allí. El trabajo estaba hecho. El detonador marcaba las 8 en punto. Las publicaciones se activaron. Nestor se iluminó primero. Comentarios apilándose bajo el titular más rápido de lo que podía leer. Una docena de vistas. Luego 100. Luego más. ¿Esto es real? ¿Es la misma Carmen que dijo que mi hijo no podía poner el cartel de Halloween? No tenía ni idea de que teníamos una infracción de accesibilidad. Lo sabía. Lo sabía. El vídeo duraba 6 minutos. Suficiente para mantener la atención. Suficiente para clavar el impacto. Imágenes de Carmen entrando en casas. Audio de ella llamando problema de percepción de reventa al tema de accesibilidad. Gráficos mostrando los votos falsificados. Limpio. Brutal. Irrefutable. En Facebook el efecto fue inmediato. Alguien etiquetó la página de asuntos públicos del ayuntamiento. Otro a un periodista local. Un tercero preguntó si aquello era motivo para demandar. A las 8:07 las luces de la casa club seguían encendidas. Pero las ventanas estaban llenas de gente de pie. Murmurando. Algunos sosteniendo móviles en alto como si la señal pudiera aclarar la traición. Marcos me escribió a las 8:12, acaba de salir. Sin puntuación. Solo eso. A las 8:15 recibí otro mensaje de un nombre que no reconocía, gracias. Pensaba que estaba loco. A las 8:22 el portal de accesibilidad del ayuntamiento se actualizó. Mi denuncia había pasado a investigación formal. Revisión de mala conducta de la Junta pendiente. A las 8:30 el nombre de Carmen era trending en el foro comunitario local con 3 hilos separados pidiendo elecciones de emergencia. Y yo seguía sin salir del garaje. Me quedé allí. Junto a la vieja mesa de nogal. Puerta entreabierta. Viendo cómo la urbanización se reordenaba sola. Sin explosiones. Sin gritos. Solo un despertar colectivo lento. A las 8:44 Marcos envió el último mensaje, intentó cerrar la reunión. La gente no la dejó. Exigieron votación. Será el lunes. Sesión extraordinaria. Estatutos de emergencia. Petición ya circulando. Eso fue todo. Cerré el portátil. Me levanté. La trampa nunca había sido para pillarla en el acto. Había sido para obligarla a mostrarse tal como era. Registrada. Delante de todos. Sin lugar donde esconderse. Ahora ya no había puerta que ella pudiera cerrar que yo no pudiera abrir. Ni silencio lo bastante profundo para enterrar lo que ya se había oído. El lunes por la tarde llegó con esa quietud artificial que se siente cuando la urbanización contiene la respiración. Ni niños en bici. Ni aspersores. Solo calor subiendo de las aceras y el zumbido bajo de la expectación. Elena se quedó en casa. No pidió venir. No hacía falta. Esta es tuya. Me había dicho. Apretando mi mano antes de que saliera. Caminé hacia la casa club despacio. No por duda. Sino por cálculo. Dejar que la sala se llenara primero. Dejar que el ruido se asentara. Dejar que ella sintiera el peso. Cuando llegué a las puertas dobles. Todas las sillas plegables estaban ocupadas. Vecinos llenaban la pared del fondo y se desbordaban al pasillo. Móviles encendidos en cada mano. Marcos estaba cerca del lateral. Brazos cruzados. Su postura ansiosa habitual reemplazada por algo más firme.
Carmen ya estaba en el atril. Espalda rígida. Labios apretados. Un montón de papeles en la mano. Parecía distinta. Menos compuesta. Como alguien preparándose para una ola que ya le había golpeado. El proyector detrás de ella cobró vida. Antes de empezar, dijo. Voz más fina de lo habitual. Quiero abordar los rumores que circulan online. Nadie se movió. Nadie contestó. Los vídeos que habéis visto están editados. Sacados de contexto. Esto forma parte de un intento coordinado de desestabilizar la integridad de la Junta y difamar al liderazgo de esta comunidad. Se giró ligeramente hacia los miembros sentados a la mesa. Dos mantenían la mirada baja. El tercero, Marcos, sostuvo la suya. Impasible. Actué, continuó, dentro de mis derechos como vicepresidenta de esta comunidad. Todas las inspecciones interiores se hicieron bajo autoridad de emergencia y se revisaron internamente. Ningún vecino resultó perjudicado. Ninguna propiedad dañada. La sala no reaccionó. Todavía no. Pero entonces alguien levantó un móvil y reprodujo el audio. La voz de Carmen resonó en la sala. Esa silla elevadora lleva rota desde marzo. No es nuestro problema hasta que alguien se haga daño. Se quedó congelada. El silencio ya no estaba de su lado. Marcos dio un paso adelante. Propongo una moción, dijo lo bastante alto para que se oyera, de acuerdo con los procedimientos de emergencia del artículo 6. Sección 9. Esta Junta está facultada para celebrar una votación inmediata de censura cuando se presenta prueba creíble de mala conducta. La mandíbula de Carmen se tensó. Esto es ridículo, espetó. Esto no es un juzgado. No, respondió Marcos. Pero es una comunidad. Miró alrededor. Encontrando miradas como quien por fin aprendía a erguirse. Hemos visto las imágenes. Hemos oído las grabaciones y revisado las revisiones de documentos. Esto no son rumores. Es confianza rota. La gente empezó a sentir. Una voz desde atrás gritó. Moción secundada. Carmen intentó hablar de nuevo. Pero su voz se ahogó en una ola de murmullos y asentimientos. Se llamó a votación. Manos arriba. Docenas. Luego más. Los ojos de Carmen saltaban entre filas. Caras que antes le pertenecían ahora la miraban como testigos. Por primera vez desde que me mudé a Los Pinos. Parecía asustada. Marcos no dudó. Moción aprobada, dijo. Efectiva inmediatamente. Carmen Delgado queda suspendida de sus funciones en la Junta. Pendiente de revisión ulterior. Se convocará elección extraordinaria en el plazo de una semana. Alguien aplaudió. Luego otro. Y la sala estalló. No en caos, sino en liberación. La clase de liberación que ocurre cuando la gente se da cuenta de que no estaba sola en su frustración. De que alguien más había estado vigilando. Grabando. Preparando. Carmen bajó del atril despacio. Boca apretada. Papeles flojos en una mano. No me miró. No miró a Marcos. Solo salió. Sin disculpa. Sin defensa. Solo los pasos largos y resonantes de alguien cuyo nombre nunca volvería a sonar igual. No la seguí. No hacía falta. La trampa había saltado y las puertas que ella había abierto sin permiso nunca volverían a cerrarse para ella. Convocaron la elección extraordinaria para el miércoles por la tarde. Solo 3 días después de la moción de censura. Rápida. Decisiva y, por primera vez, abierta a todos los propietarios sin interferencias de apoderados.
La Junta quería sangre. Pero la comunidad quería cierre. Yo no me presenté. Nunca había sido el objetivo. Pero Marcos sí. Y la gente acudió. La casa club se llenó antes del atardecer. Vecinos que nunca se habían mirado siquiera el día de la basura ahora estaban hombro con hombro leyendo folletos. Susurrando actualizaciones. Los viejos muros que los habían mantenido callados, hilo de multas. Vergüenza. Silencio, por fin se habían agrietado. Elena y yo llegamos juntos. No hablamos mucho de camino. Solo caminamos de la mano pasando jardines donde las luces de los porches ahora parpadeaban en solidaridad. También habían aparecido carteles. No de campaña. Sino pequeños en las ventanas, exigimos transparencia. Basta de llaves a nuestras espaldas. Dentro de la casa club el aire estaba cargado. No de ira. De vigilancia. De preparación. Carmen estaba sentada cerca del fondo. Sin atril. Sin carpeta. Solo una silla plegable y los restos fracturados de su seguridad. Llevaba la misma chaqueta de la semana anterior. Pero ahora arrugada. Como si hubiera perdido autoridad. Marcos tomó la palabra desde delante. Su corbata estaba recta esta vez. Su voz no vaciló. No lanzó promesas ni dramatismos. Simplemente relató lo ocurrido, los allanamientos. Las actas. Las actas borradas. El encubrimiento de accesibilidad. Citó fechas. Horas. Normas. Sin especulaciones. Solo estructura. Luego hizo una pausa. Yo formé parte de ese silencio, dijo. Estuve en esta junta y vi cosas que sabía que no estaban bien. Me dije que no era mi sitio. Que el sistema se equilibraría solo. No lo hizo. Pero estoy aquí ahora. Y quiero hacerlo mejor con vuestra ayuda. Bajó. Un aplauso suave siguió. Respetuoso. Ganado. Carmen se levantó. Su turno no estaba programado. Pero nadie la detuvo. Se enfrentó a la sala como si todavía mandara. Pero el efecto había desaparecido. El peso detrás de su voz se había evaporado. Dejando solo volumen. Protegí esta comunidad del caos, dijo. Apliqué estándares. Seguí el procedimiento. Lo que llamáis extralimitación era gestión. Lo que llamáis tiranía era orden. La gente se removió en sus asientos. Nadie aplaudió. La mandíbula de Carmen se tensó. Estáis dejando que mentiras dicten el liderazgo. Me estáis castigando por hacer lo que ninguno de vosotros tuvo valor de hacer. Alguien se levantó en el fondo. ¿Os pedimos que entraras en nuestras casas? Preguntó el hombre. Carmen no contestó. Una mujer a su lado añadió. ¿Votamos para que inspeccionaran nuestros dormitorios mientras no estábamos? Carmen abrió la boca. Pero no salió sonido. Otra voz. ¿Votamos para ignorar las leyes de accesibilidad? Esa dio en el blanco. Carmen se sentó. La votación no se alargó. Los vecinos hicieron cola. Firmaron papeletas y las depositaron en 2 urnas grandes de plexiglas. Transparentes. Exactamente como el proceso siempre debería haber sido. Esperé fuera mientras se contaba. Apoyado en la barandilla cerca de la rampa que bajaba al jardín comunitario. Todavía sin podar. Todavía descuidado. Elena se unió a mí. Brazos cruzados. ¿Crees que ganará? Ya ganó, contesté. Unos minutos después las puertas se abrieron. Marcos salió. Parpadeando contra las luces del porche. Su cara no mostraba alegría.
Solo calma. Como si una corriente hubiera pasado por él y hubiera asentado algo. 84%, dijo en voz baja. Ni siquiera fue reñido. Asentí. Carmen no salió. Su coche ya no estaba cuando miré el aparcamiento. La comunidad sobreviviría. Se reconstruiría. Pero no bajo ella. Dentro de la casa club alguien empezó a recoger los carteles. Otro vecino tiró del cordón del proyector. La sala se oscureció. No de vergüenza, sino de paz. La tormenta había pasado y, por primera vez desde que me mudé a Los Pinos, el silencio se sentía ganado. La mañana después de la votación la urbanización parecía desconocida de la mejor manera. Sin más actas en los buzones. Sin inspecciones en la sombra. Solo luz entrando por las ventanas como si el lugar por fin hubiera exhalado. Estaba en el garaje con la puerta medio abierta. El sol arrastrándose por el hormigón. El polvo bailaba sobre la mesa de nogal. No la había tocado desde el día que Carmen entró en nuestro dormitorio y lo desencadenó todo. No había hecho falta. Había esperado inalterada. Como si supiera que este momento llegaría. Pasé la mano por el borde. Siguiendo la veta que mi padre selló hace décadas. Tenía arañazos en sitios. Marcas de años. Pero aguantaba. Siempre aguantaba. Eso tenía la herencia. No gritaba. No golpeaba. Solo esperaba a que recordaras por qué importaba. Elena entró con 2 tazas de café y dejó una a mi lado sin decir palabra. Sabía lo que significaba hoy. La trampa había saltado. Sí. Pero la guerra no era contra Carmen. Era contra la idea de que gente como ella siempre gana. Que el control se esconde detrás del papel. Que el poder solo responde ante sí mismo. Lo demostramos lo contrario. La respuesta del ayuntamiento llegó tarde por la noche, confirmación de investigación abierta contra la urbanización Los Pinos por infracciones de accesibilidad. Abuso de autoridad de la Junta y negligencia procedimental. Carmen aparecía nombrada. Marcos no. Y la nueva Junta tenía 60 días para aplicar correcciones o enfrentarse a multas. La justicia no fue rápida. Pero ahora sonaba fuerte. Marcos pasó aquella tarde. ¿Sin carpeta? ¿Sin corbata? Solo un hombre con demasiado poco sueño y una carpeta de estatutos que planeaba reescribir desde cero. Quieren que elimine la cláusula de llave maestra por completo y que cambiemos las cerraduras en todos los puntos de acceso compartidos, dijo. Bien, contesté. Dudó. ¿Seguro que no quieres entrar en la junta? Negué con la cabeza. No pertenezco a la mesa. Solo me aseguro de que la mesa no esté trucada. Sonrió. Cansado. ¿Pero real? Antes de irse me entregó un sobredoblado. Para los archivos, dijo. Dentro había una declaración impresa. Firmada y notariada. Confirmando la admisión de Carmen. Las entradas no autorizadas y la votación que la había removido. Estaba hecho. Más tarde aquella noche Elena y yo nos sentamos fuera. Las luces de los porches brillando alrededor de la urbanización como señales silenciosas. La gente caminaba más despacio. Asentían al pasar. Algunos saludaban. Otros se paraban a hablar. No por sospecha, sino por reconocimiento. La verdad hace eso. Quema las mentiras silenciosas y deja algo más fuerte detrás. Y en el fondo sabía que el trabajo no había terminado. Carmen no era la última de su especie. Habría otras. Gente que sonreiría mientras cortaba esquinas. Que usaría las normas como arma y fingiría hablar por todos cuando solo se servía a sí misma.
Pero la próxima vez lo pensarían 2 veces antes de intentarlo aquí. Porque recordarían lo que pasó. Recordarían al hombre que no luchó contra ellos en reuniones ni cartas ni lenguaje legal. Recordarían al hombre que dejó que el silencio escuchara de vuelta. Al hombre que tendió la trampa.